acompaña el ministro de Trabajo de la provincia, estamos hablando del doctor Eduardo Costello. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Es para preocuparse la situación en Salta? A ver, por supuesto cuando, más allá de que se pueda discutir o no los parámetros de medición y los números que brinda INDEC, y que por ahí pueden no ser similares a los que manejamos nosotros, cualquier variación en un año tan particular en lo que hace al trabajo, sin duda que preocupa. Nosotros, muy distinto a lo que plantea INDEC, hemos cerrado el año pasado con un 30,5% de informalidad. Ya tenía esos números, a ver, para que se sepa, INDEC recién genera el primer informe, porque se tomó todo el año para reacomodar y para buscar mecánicas de relevamiento por ahí un poquito más certeras. De hecho, en materia de desempleo, en materia de informalidad laboral, ha tomado la decisión de revisar años para atrás para determinar si estaban bien calculados o no, por lo que no hay una referencia interanual ahora, porque no se toma como válida las anteriores. Pero más allá de eso, con números propios, efectivamente en este año tan particular o de coyuntura económica como el que transitamos, nosotros hemos visto un aumento del 2% en la informalidad laboral. ¿A qué puede responder esto? A que hay empresarios que buscan bajar costos productivos a costa de la formalización de los trabajadores, no pagando los aportes, o tal vez en esquema de tratar de ganar más en épocas de normalidad o de crecimiento económico. Los empleadores que no tienen sus trabajadores registrados lo es para ganar más. En este año de coyuntura a lo mejor es para pagar menos. Pero lo cierto es que sí preocupa y nos ocupa también, porque hemos tomado decisiones de modificar también los sistemas inspectivos para poder, con la única herramienta que tenemos a disposición, como es la inspección laboral y la aplicación de sanciones para corregir conductas evasivas a la registración, hemos cambiado y modificado los parámetros de inspección. Hoy ya inspeccionamos en denuncias dirigidas en horarios en donde antes nos inspeccionaba. Por ejemplo, horarios nocturnos, actividades nocturnas. Abarcamos trabajadores que antes no estaban o no habían sido sujetos de fiscalización laboral. ¿Cómo ser? Por ejemplo, empresas, te pongo la última, una empresa de transporte que trabaja en turno nocturno de descarga. Bien. Y que cuando planteaban la denuncia con respecto a la necesidad de inspeccionar porque ellos estaban no registrados, al momento de ir en horario comercial no se encontraban el volumen de trabajadores o los trabajadores que habían denunciado. Entonces empezamos a trabajar mucho con la denuncia de los trabajadores. Ellos nos ayudan a ser más eficientes al momento de la inspección. Todas las vías de comunicación del ministerio que están a disposición del trabajador para poder direccionar esas inspecciones y darnos los parámetros que pretenden fiscalizar, porque muchas veces nos piden que fiscalicemos en tal lado porque no están registrados, pero a lo mejor la preocupación es de que están registrados a media jornada. Claro, casos puntuales. Casos puntuales. O que se lo esconde en tal o cual lugar, o que no se les permite el ingreso cuando están los inspectores de trabajo, o lo que sea. A nosotros nos permite ser más eficientes al momento de fiscalizar y dar una respuesta desde las herramientas que tenemos, que son propias, como la inspección y la aplicación de sanciones, a la condición de no registrado de ese trabajador. Pero lo cierto es que, hablando de números, tenemos que tener en cuenta, y nosotros lo que sí vemos es que en materia de desocupación se empezó a fiscalizar parámetros que son muy importantes. Por ejemplo, si ese desocupado es jefe o no de familia. En ese sentido, y no está dentro de las estadísticas, no salió hoy en el diario y no se lo vio, no lo hablaron en algunas radios, solamente el 2,5% de los 8,9 puntos desempleados que figuran en la provincia son jefes de familia. ¿Está bien? Y no,
hay que No. seguir trabajando. Ninguno de los números que se muestran y que por más que se haya bajado en algunos puntos y que hoy estemos lejos de la media, si se quiere, en relación al desempleo, es bueno. Nosotros tenemos que potenciar las herramientas para que cada uno de esas personas que está dentro del 8,9, dentro del 33 o dentro del número que Sí, sea, sí, sí. este contenido, ¿no? Porque realmente Porque nos preocupa. estas cifras, ¿no? Que son mucho más altas que en la región, cuando uno Sí. compara, dice, bueno, en las regiones uno ve y el porcentaje es mucho menos. ¿Por qué se está dando tanto Mira, en Salta? en materia de informalidad yo siempre lo discuto porque tenemos números propios. Eso le iba a preguntar, porque siempre Sí. que yo le hablé del INDEC, usted generalmente me daba otro panorama, Pero, ¿no? a ver, y lo hablamos el otro día con el director de estadística, Sí. son mecánicas de relevamiento distintas. Mm. Y nos comprometimos a trabajar en conjunto para buscar algún relevamiento que sea un poco más certero, más allá de la buena relación que tiene hoy el director de estadística con la gente de INDEC, para trabajar un esquema de relevamiento que nos permite inferir más ciertamente si el número está ajustado a la realidad o no. ¿Qué pasa? Nosotros el año pasado terminamos o culminamos el año en diciembre con 22.000 trabajadores indagados. ¿Qué digo yo? Nuestras fiscalizaciones son muchísimo más específicas porque van directamente a trabajadores en su lugar de su puesto de trabajo. No a una persona que está en su casa y que es relevada en una encuesta permanente de hogares y está en su casa. Esta es una persona que está en su puesto de En su trabajo. puesto de trabajo. Se lo entrevista directamente al trabajador. El trabajador es el que me dice si está o no registrado. Claro. Y a su vez se coteja esa información con la documentación que el empresario presenta para certificar si efectivamente está o no dado de alta como trabajador registrado. Entonces, nuestra fiscalización es más específica, Claro. es más amplia. ¿Por qué? El año pasado terminamos con 22.000 trabajadores registrados, relevados Relevado. o indagados, Sí. contra los 2.000, 2.500 que tienen encuestas permanentes de hogares. O sea, en cuestiones numéricas es muchísimo más amplio. Muchísima la diferencia. A su vez, es mucho más específica también en lo que respecta a radio de relevamiento. Nosotros fiscalizamos todos los ciclos productivos de la provincia. Fiscalizamos tabaco en época de tabaco, fiscalizamos fruto y horticultura en época de fruto y horticultura, uno en el norte, otro en el sur, fiscalizamos arándanos en el sur de la provincia, fiscalizamos minería en la parte oeste, fiscalizamos Las distintas actividades en las soja y distintas desmonte regiones. en Anta y en Rivadavia. Entonces, abarcamos toda la provincia. Encuesta permanente de hogares, solamente el Gran Salta. Entonces, teniendo en cuenta que el relevamiento es mucho más amplio en cantidad, mucho más dirigido, específico, porque es a trabajadora en su lugar de trabajo, y mucho más abarcativo geográficamente, porque estamos hablando de toda la provincia, yo le creo más a mi encuesta, que en lo que respecta ¿Y qué a nos dice su informalidad. encuesta? La nuestra nos dice que desde diciembre a la fecha hemos aumentado 2 puntos. Bien. Nosotros cerramos diciembre con un 30,5%. Estamos con un corte a agosto en un 32%. Estamos hablando de desempleo. No, estamos hablando de informalidad laboral. Informalidad. Ajá. Trabajadores que no están registrados. Que no están registrados. Perfecto. Cerramos en un 32%. Bien. Eso nos pone una alerta. ¿A qué puede responder esto? A múltiples factores. Claro. Nos ponen una alerta. Nosotros veníamos bajando de a medio punto o de a un punto por año la informalidad a fuerza de inspecciones, de buscar agilizar procesos de aplicación de sanciones, de modificar circuitos dentro de la Secretaría de Trabajo para hacer más ágil la compulsa de la documentación y la aplicación de la sanción posterior, Sí. con el sistema de la aplicación. Veníamos trabajando mucho y eso daba resultados graduales en merma de informalidad. Y la situación Y económica no la está- hizo explotar. Y sí, podemos decir que hoy la coyuntura económica muestra que se ha aumentado 2 puntos la informalidad y que nos preocupa y que nos ha puesto a trabajar en modificar sistemas de
de fiscalización y lograr también sistemas de fiscalización que permitan abarcar cada vez más trabajadores. Y hay buena perspectiva teniendo en cuenta que, bueno, ya se habla de una estabilización en cuanto a la situación económica, que ya las tarifas no van a aumentar más, bla, 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 bla. Y nosotros esperamos que sí. A ver, la verdad que nosotros estamos esperanzados de que efectivamente todo el trabajo sucio, por decirlo de alguna forma, para lograr sanear la economía que hizo el gobierno nacional, se termine y que efectivamente que generó un sacrificio, primero en la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y también en lo que significa la continuidad de muchas pequeñas y medianas empresas que son las que dan trabajo, sobre todo en lo energético, y vemos noticias todos los días de cierres de fábricas que contienen y muchos trabajadores. Esperemos que esto se sane, esperemos que la situación económica se normalice y de esta manera podamos normalizar también todo lo que es el esquema laboral que sufre es directamente proporcional a la cuestión económica. Ahora, nos falta un pasito más antes de esto, que es fin de año. Fin de año, los bonos de fin de año, ya el gobernador dijo, sí, en la provincia va a haber bonos de fin de año, pero uno dice, ¿y los municipios? Los intendentes deben haber dicho GLUB, ¿y ahora cómo hacemos? No, bueno, a ver, no es algo novedoso. Hoy es novedoso porque se instaló nacionalmente a pedido de CGT. Pero lo cierto es que en la provincia de Salta nosotros dimos suma no remunerativa de fin de año como una ayuda extraordinaria a los trabajadores estatales siempre. Nosotros durante 8 años, casi 9 años, esa ayuda ¿Y en el interior se viene dando. ¿Se reflejaba y también? Se replica generalmente esa ayuda en los municipios del interior, que también tienen las proyecciones a partir de las negociaciones paritarias provinciales, también lo hacen en sus negociaciones propias que tienen con sus entidades sindicales. Pero lo cierto es que en la provincia de Salta esto no es nuevo, se vino dando y lo venimos haciendo todos los años. Ahora, ¿qué esperamos de la reunión que hoy mantiene CGT con las centrales empresarias y con el Ministerio de Trabajo de Nación? Y que sea el diálogo la única herramienta de solución. Y que sea a partir de esta conciliación, de esta negociación, de esta mesa convocada por Nación, en donde se resuelva y se busque la solución. La verdad que nosotros aspiramos a que el país crezca ordenadamente, que resurja económicamente y de que los trabajadores estén contenidos. Porque la CGT está buscando, ¿no?, este bono de 2.000 pesos, pero por ejemplo el sector industrial, el sector rural, dicen no, que se ajuste a cada sector, y ahí van a empezar los problemas. Pero es como toda la negociación paritaria. A ver, ¿cuál es la única diferencia entre una negociación paritaria de ese nivel a las discusiones que podemos tener a diario nosotros en trabajo? La mediatización que tiene. Ahora, el ofrecer menos, el pedir más para llegar a un punto de encuentro, eso pasa en toda negociación. Sí, de hecho pasó en las paritarias. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tiene una envergadura o una preocupación mucho más grande por la mediatización que tiene. Ahora, las discusiones paritarias son así, en donde uno pide más, el otro pone menos, el otro, y se va acordando y se va logrando conciliar o llegar a la justa composición de intereses. Que uno termina envidiándolos a los bancarios, a los claro, pero eso es gran parte de lo que son las discusiones paritarias. Sí. Hay algunas que tienen más visibilidad que otras. Sí. En este caso tiene visibilidad porque son las centrales obreras con las centrales empresarias que están discutiendo un parámetro paritario, como puede ser el bono de fin de año para compensar por ahí la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, y lo están negociando. Primero se ofrece 1.000, el otro pide 2 y bueno, y van llevando. Ahí está. Ministro, muchísimas gracias.